la palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe, en el espacio donde degustamos la palabra de nuestro Dios. Es lo más importante en nuestra jornada y debe ser lo más importante en nuestra vida. El tiempo y el momento donde nos centramos en la Escritura, en la palabra maravillosa de nuestro Dios. Este Café con Fe, usted también puede escuchar este espacio de la palabra, este tiempo, estos minutos que dedicamos a la Escritura. Puede escucharlo en nuestro podcast que está allí alojado en nuestro portal en www.caminoestereo.com www.caminoestereo.com. Ayer justamente estuvimos hablando acerca de la maravillosa carta del apóstol Pablo a los romanos, donde en sus primeros capítulos Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, les está hablando acerca de la justificación. Y ayer estuvimos viendo el significado de la justificación, que fue el acto en que el Señor, por su sacrificio en la cruz del Calvario, nos justifica como limpios de pecado frente a nuestro Dios. Y cuando surge esa justificación, que es una bendición para nosotros, en la carta a los romanos el apóstol Pablo se introduce hablando acerca de la santificación. Estuvimos ayer hablando, estimado amigo, que vivimos en medio de un mundo muy adverso, donde la gran mayoría de personas rechaza, ataca, ridiculiza la fe cristiana, las verdaderas enseñanzas, pero aplaude cualquier doctrina que se sale del parámetro bíblico para enseñar algo que no está en la Escritura, pero que al presentarse ante los oyentes se manipula para decir que así lo dice la Escritura. Y es así como falsos maestros, doctrinas erradas, con mucha sutileza se ha introducido para destruir. Han venido esas tendencias falsas, como por ejemplo el evangelio de la prosperidad, donde se habla solamente de recursos económicos, donde se habla de sembrar, pagar u ofrendar por algún milagro que se quiera, y se ha llegado a un punto tal donde las personas, sobre todo las personas, los nuevos creyentes, creen que esa es una doctrina verdadera y han caído en este tipo de conocimiento errado, por supuesto. Y estuvimos hablando de cómo la verdadera palabra hace que nosotros entendamos la Escritura de una manera real, y cómo la obra del Señor a través del Espíritu Santo en el corazón de una persona, de un creyente nacido de nuevo, crece en el Señor, y cómo los creyentes genuinos entienden la palabra de Dios, la pueden discernir. Y es nuestra oración también como ministerio que cada persona pueda orar y tener paz y discernimiento acerca de la enseñanza que recibe donde quiera que esté. Es necesario que tengamos esa madurez y que el Señor nos lleve a esa madurez de entender y discernir cada palabra que recibimos en el lugar donde nos congregamos, en el lugar donde estemos. Después de hablar de la justificación en la carta a los romanos, el apóstol Pablo,
en los capítulos siguientes. Me refiero después de el capítulo 5, donde él está hablando acerca del resultado de la justificación. Esa justificación de la cual habla Pablo y es presentada en la Escritura, esa justificación tiene otros efectos también importantes en la vida diaria del creyente. Escucha bien, la vida diaria del creyente. Porque la vida del creyente, del cristiano, del nacido de nuevo, del regenerado, se desarrolla diariamente. Y después de que viene esa santificación y después de que la persona empieza a caminar con Dios, empieza un proceso hermosísimo de santificación, un proceso de santificación rumbo a la gloria. Y ese proceso de santificación, estimado amigo, incluye varios asuntos que Pablo los trata en la carta a los romanos. Pablo, por ejemplo, empieza a hablar de una consideración de nuestra posición en Cristo. Es decir, teniendo el conocimiento de Dios en la vida del creyente y empezando a caminar con el Señor, el nuevo creyente empieza a considerar su posición en Dios. Es por eso que la carta a los Romanos capítulo 5, verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí el apóstol Pablo está presentando al creyente que empiece a discernir y a entender cuál es la posición que ahora tenemos en Cristo. Y esa posición no es más ni menos que el ser hijos de Dios, que se desarrolló a causa de esa adopción que Dios tuvo para con nosotros. Entonces el creyente empieza a entender, y muchos se sorprenden cada día en el avance de esa verdad, cómo antes no eran hijos de Dios. Usted habrá escuchado muchas veces el término todos son hijos de Dios. Usted habrá escuchado ese término en discursos, en opiniones, en manifestaciones, en predicaciones, en sermones, en enseñanzas, en conversaciones personales. Pero lo cierto es que cuando el creyente empieza su vida en Cristo, se da cuenta de que ahora tiene la posición de hijo y se da cuenta de que antes no era un hijo de Dios. Era una criatura que fue creada a imagen y semejanza, pero no era un hijo de Dios. Entonces ese nuevo creyente se empieza a sorprender y se empieza a gozar, porque empieza a entender, por ejemplo, lo que se registra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 12, cuando Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice esa palabra en el verso 13, estoy leyendo el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12 y 13. El verso 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ese nuevo creyente ha empezado a entender que ahora tiene una posición de hijo en el Señor. Y cuando entiende esto, lo que se desarrolla en ese corazón transformado es mucho más compromiso con nuestro Padre Celestial. Un compromiso que abarca todos los aspectos y las áreas de nuestra vida comprometidas con Dios. Súmele a esto el crecimiento en santidad que se empieza a dar en ese creyente. Y ese creyente que es alimentado por la oración, por la lectura de la palabra, por la comunión con el Señor. Por eso deja de ser un hijo del mundo, de desobediencia, como lo dice la Escritura, y empieza a valorar, a desarrollar la obra del Señor dentro de su corazón, y empieza a entender
que es hijo de Dios y como hijo de Dios se comporta como tal, como un verdadero hijo de Dios, que camina de acuerdo a los parámetros y a los preceptos bíblicos. Es tan especial, estimado amigo, cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros empezamos a entender nuestra posición en Cristo, cuando empezamos a entender que ahora, en nuestra nueva vida con el Señor, es diferente. Entonces tenemos una posición especial, la posición de hijo. Pero esa posición de hijo nos compromete más con el Señor. ¿Nos compromete qué? Nos compromete a guardarnos más, a caminar de una manera más entregada al Señor. Se desarrolla por el poder del Espíritu Santo en el corazón de aquella persona un anhelo muy grande, un deseo ferviente, estimado amigo, de hacer la voluntad de Dios, de cumplir con el propósito de Dios, de santificarnos en Dios. Santificarnos en Dios. El que entiende esta palabra quiere santificarse todos los días. El que entiende su posición en Cristo, la posición de hijos, dice: necesito, anhelo santificarme más porque quiero agradar a mi Padre Celestial. La Biblia en Romanos capítulo 6, verso 13, ese capítulo, los primeros 14 versos bíblicos de ese capítulo están hablando acerca de morir al pecado, de estar muertos en el pecado. Y Pablo en el versículo 13 dice: tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, que el creyente, cuando ha entendido ese caminar de santificación, ese caminar en santidad, presenta toda su vida, todos sus miembros, todo su cuerpo a Dios y no al pecado. ¿A qué se refería Pablo? Que el creyente que ahora tiene al Espíritu Santo en su corazón ha entendido que todo su cuerpo lo presenta delante de Dios. Entonces cuida de su cuerpo, guarda su cuerpo, guarda su vida, guarda sus miembros. Te pongo un ejemplo. Cuando entiendes la obra del Espíritu Santo, cuando entiendes tu posición ahora como hijo, guardas tu vida. El ejemplo es que guardas tus ojos. Hemos dicho que estamos en un mundo muy visual, es la era de lo visual. Aparte de ser una era de globalización donde todo es tan cercano, tan rápido y donde hay acceso de primera mano a una gran tecnología a nivel mundial, ese creyente entiende que debe guardar su vida, sus ojos, porque todo es visual y el pecado entra de manera visual, de una manera abusiva, sin pedir permiso. Vas en la calle, vas por la calle y ves cualquier mensaje sutil que contiene pecado o que seduce a la persona para pecar. Es muy fácil ahora hacerlo. Está al alcance de la vista. Ya ni siquiera al alcance de la mano, sino que ahora lo que ves. El pastor Samuel compartía el domingo tan fácil que es la invasión visual de cualquier tipo de comercial. Si estás viendo algún espectáculo, aún algún partido de fútbol en la televisión y en el intermedio te presentan mensajes tan sutiles. Pero el creyente ha entendido que debe presentar sus miembros, en este caso el ejemplo, sus ojos. Entonces sus ojos no contemplarán algo que esté fuera de la voluntad de Dios, sino que anhelará la santidad y guardará su vista, sus ojos, guardará sus oídos, guardará sus labios. Si estás quizás trabajando en medio de personas que no tengan la misma fe, que no proclamen la misma fe, si estás rodeado de personas que quizás no tengan el conocimiento de Dios, no puedes decir: voy a cavar un hoyo y meter mi cabeza allí para no escuchar y no ver absolutamente nada. Y hacer como hace el avestruz, ¿recuerdas? Que cava un hoyo y mete su cabeza allí.
Querido amigo, en Dios no somos así, sino que el Espíritu Santo nos guarda. Y nosotros podemos presentar nuestra vida, nuestro cuerpo al Señor y no al pecado. Entonces el Señor nos dará la capacidad de no escuchar aquello que están hablando. Y entonces tendremos que hacer algo diferente, evadir ese tipo de conversaciones o sencillamente filtrar nuestras compañías. Pero puedes decir, ¿y si estoy en medio del trabajo, pastor, qué debo hacer? Estar en comunión con el Señor. Y si alguien se sobrepasa en sus comentarios, entonces no podrás estar con esta persona. Y si se ofusca esta persona, le explicarás y le dirás. Pero nuestra santidad tiene que valer todo. Tiene que pesar como oro. Nuestra santidad. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, a qué le prestamos atención, los comentarios que vienen de un lado o del otro. Es ese el anhelo del creyente para caminar en esa santificación, cuando presentamos nuestros cuerpos al Señor. Todos los que hemos sido bautizados, decía Pablo, en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Está hablando acerca de una transformación, Pablo, una transformación poderosa. Por eso es el significado y el simbolismo del bautismo. Cuando como pastores bautizamos a una persona, la sumergimos, significando la muerte de Cristo, y al salir de las aguas, al emerger de las aguas, estamos representando a Cristo resucitado. Y estamos diciéndole a todo el mundo a manera de testimonio, tengo una vida nueva, amo a Cristo, estoy caminando no solamente en esa justificación que ya se dio, sino en esa santificación, y anhelo crecer y anhelo guardarme para el Señor. Si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios, vive. Y luego dice Pablo, por eso consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Que reine la santidad. Es lo que presentaba el apóstol Pablo, y lo que la persona en ese caminar de santificación empieza a anhelar, a guardar su cuerpo para presentarlo delante de Dios. Pero se desarrolla una lucha constante con el pecado que aún mora en nosotros. No creas que el pecado va a ser destruido y derribado de una sola vez y en 2 semanas, en 3 semanas, de acuerdo a ese método cristiano, tendrás una vida sin batalla, como se predica muchas veces. No es cierto, no es verdad. Nosotros tendremos que batallar constantemente con el pecado que aún mora en nosotros. Pastor, ¿aún queda morando el pecado en nosotros? Sí. La Biblia dice, Romanos capítulo 7, verso 18, Pablo está hablando acerca de ese pecado que mora en nosotros. Y el verso 18 dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estimado amigo, todos los días, a cada instante, el creyente genuino, verdadero, tiene una lucha constante con el pecado que aún mora en nosotros.
Aún hay pecado, de hecho estamos en un cuerpo corruptible. Hay concupiscencia, una información de pecado que ha venido desarrollándose a lo largo de nuestra vida con información de pecado en nosotros. Pero como creyentes en Cristo, podemos ganar esta batalla porque el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y nos ayudará en nuestras debilidades, nos ayudará en los momentos difíciles, nos ayudará en el momento de tentación. Por eso es que el creyente tiene una lucha constante con el pecado. Por eso es que el creyente entiende que el pecado aún mora en él y que tengo que estar centrado en las cosas de Dios, en los asuntos del Padre, centrados en la palabra, caminando rectamente delante de Dios. Entonces no obedecemos a las leyes del mundo, no obedecemos a los rudimentos de este mundo. Ahora obedecemos a la palabra poderosa de parte de Dios. La pregunta es, estimado amigo, en este día, ¿qué lucha constante con el pecado tienes? ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu batalla? ¿Con qué desarrollas esa batalla? Algunos tienen batallas cerradas con sus pecados anteriores. Si usted tuvo una vida anterior llena de alcohol y pecados que tienen que ver con el alcohol, pues esa será su lucha diaria, porque esa concupiscencia estará allí y tiene que ser sometida. Y en la medida en que vamos creciendo en santificación, eso quedará sepultado cada vez más. Es el proceso del creyente. Entiéndelo. Algunos creen que al llegar a Cristo ya son completamente santos y no tendrán más luchas. Por el contrario, como ya no hay comunión entre la luz y las tinieblas, el pecado tratará de irrigarte, tratará de contaminarte, de captar tu atención, tratará de seducirte para que caigas en los lazos amargos del pecado. Pero el cristiano constantemente lucha, constantemente batalla, constantemente va creciendo en el Señor. Dice la palabra, así que queriendo yo hacer el bien, yo encuentro esta ley, que el mal está en mí. Es cierto, el mal estará ahí. Pero has sido rescatado por el Señor, has venido a un nuevo nacimiento para batallar con estas obras. Ahora no será una batalla para que pierdas tu paz, sino que el Espíritu Santo te va a ayudar para ser un victorioso en Él, un vencedor en Él. Pero esto requiere también tiempos de oración, de clamor, de búsqueda, de compromiso, de santificación. El creyente que lleva 15 días, un mes, 2 meses, asistiendo a la iglesia y conociendo las verdades de Cristo, tendrá que profundizar más y en el día a día, en el crecimiento de su santidad, se dará cuenta de ese crecimiento. Dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y es una batalla que siempre se desarrollará. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero mira lo que reflexiona en el Señor y la capacidad que le entrega el Señor al creyente. Dice el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Lo que en realidad queremos es deleitarnos en la ley del Señor. Pero aparecen estas batallas. Por eso tan importante, estimado amigo, es que podamos orar todos los días, que podamos meditar en la palabra todos los días, que no pase un solo día, estimado amigo, sin que no estés buscando la presencia de Dios. Hay creyentes que nunca buscan la presencia de Dios. Hay personas que creen que son santificados sin abrir sus labios para alabar y exaltar el nombre de Dios. Y no es verdad, no es cierto. Debemos vivir una vida de santificación de manera constante.
una lucha constante con el pecado que asedia y que aún mora en nosotros. Y que el Espíritu Santo traiga ese discernimiento a su propia vida para entender cuál es esa batalla y esa lucha que usted tendrá que afrontar. Pero por eso la Escritura dice que nosotros somos más que vencedores, porque es el Señor quien nos ayuda. El creyente que empieza a caminar en esa santificación tiene una vida diaria de andar en el Espíritu, ya no en la carne, en el Espíritu. El verso 9 de Romanos capítulo 8 describe lo siguiente: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esto lo está diciendo Romanos. Esto no lo está inventando el que habla por la radio ahora. Lo dice la Escritura. Es que ya no vivimos según la carne. Ahora vivimos de acuerdo al Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón, definitivamente vamos a salir victoriosos en Él. Victoriosos en Él. Entonces, en medio de esa santificación, consideramos nuestra posición de Cristo, presentamos nuestros miembros, nuestro cuerpo, todo nuestro ser delante de Dios y no al pecado. Venimos a una lucha constante con el pecado que aún mora en nosotros. Lo entendemos, lo discernimos. Hay algunos creyentes que creen que el pecado ya no mora allí. Pero cuando lo entiendes de manera bíblica, entiendes que el pecado estará asediando todas las veces, pero que poderoso es Dios que nos guarda en santidad, porque Él nos ha transformado. Por eso es necesario tener una vida diaria, todo el tiempo, día a día, una vida diaria del andar del Espíritu. De andar del Espíritu, de caminar con Él, de hablar de las cosas espirituales que encontramos en la Escritura. Por eso Romanos capítulo 8, verso 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Mira cómo se marca allí la palabra del Señor, cómo se marca la vida del creyente. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, dice el verso 8. Y el 9 dice: Mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Querido amigo, que esa presencia de Dios se desarrolle de una manera especial cada día en nosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea que el hecho de que el Espíritu Santo habite en el corazón de la vida de un creyente es determinante en su vida diaria. Es determinante en lo que hace a diario. Que el Espíritu Santo more en su corazón. Asegúrate de que el Espíritu Santo esté morando en tu corazón. Algunos se preguntarán: bueno, pastor, ¿y cómo hago para entenderlo, para saberlo? Pues una de las primeras cosas es que anhelarás lo que acabamos de decir. Anhelarás la presencia de Dios todo el tiempo. Anhelarás ser santificado. Empezarás a aborrecer el pecado. Ya no habrá una seducción tan férrea, tan fuerte, tan determinante del pecado hacia ti, porque ahora mora el Espíritu Santo en tu corazón, y el lugar que era antes habitado por el pecado, ahora es habitado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te ayuda, te sustenta, te sostiene, te lleva de la mano, te muestra, te habla, te entrega el discernimiento. Él es nuestro ayudador. Por eso la palabra original es el Paracletos, el que está al lado para ayudar. Pero ¿cuántas veces descuidamos el Espíritu de Dios? Descuidamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Consentimos cosas pecaminosas que no son. Y el Espíritu Santo se contrista. Por eso dice esta escritura en Romanos
capítulo 8, verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, que se desarrolla una vida espiritual. Este cuerpo entregado al pecado con tendencias pecaminosas, pero lo que se ha desarrollado allá dentro en tu corazón es lo que trascenderá. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Que habite el Espíritu Santo en nosotros. Que habite en nosotros. Por eso es necesario una vida diaria en el andar espiritual. Una vida diaria de andar en comunión con el Señor diariamente. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. La vida espiritual. Antes tenías una vida pecaminosa, ahora tienes una vida espiritual. ¿Sabes qué más se desarrolla en esa santificación? Romanos capítulo 8, verso 18, decía Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice esta palabra, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. ¡Qué bendición! Es decir, le decimos al Señor: aquí estoy, me dispongo para caminar contigo. Si tengo que pasar por una prueba, vamos a pasar por la prueba. Si tengo que disfrutar la bendición, pues vamos a disfrutar la bendición. Si hay que sufrir por la causa de Cristo, vamos a sufrir por la causa de Cristo. Y la misma política de vida espiritual que tenía el apóstol Pablo, la tendremos nosotros. Es decir, que aunque caminemos en medio de situaciones muy adversas, el Señor será nuestro gozo, nuestro refugio, nuestra torre fuerte. Será nuestro escondedero, la peña de Oreb. Ese es el Señor, cuando en realidad lo entendemos. Hay personas creyentes que aún no lo entienden. Entonces no tienen una disposición, por ejemplo, para sufrir por Cristo en medio de un mundo adverso. Pero es necesario tener una vida diaria de andar en el Espíritu, porque el Espíritu Santo trabajará en tu corazón y, por ejemplo, un día o varios días empezará a inquietar tu corazón acerca de ese crecimiento en el andar del Espíritu. Entonces pondrá en tu corazón el orar más, pondrá en tu corazón el estar más cercano al Señor, pondrá en tu corazón el estar buscándole constantemente, a tiempo y fuera de tiempo. Pondrá en tu corazón ese anhelo de querer que la obra de Dios se desarrolle. Desarrollamos una disposición para sufrir por Cristo en un mundo adverso. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, decía Pablo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gloria del Señor, la gloria venidera. Entonces nos disponemos para sufrir por Cristo. Nos disponemos para que Él también procese nuestra vida. Porque ya no es como nosotros creemos, estimado amigo. Ahora es como el Señor dice que debe ser en nuestra vida. Ya no vivimos nosotros, ahora Cristo es el que vive en nosotros. Entonces nace una disposición de sufrir por Cristo. Sufrimos por Cristo cuando nos maldicen. Sufrimos por Cristo cuando nos denostan, nos sacan de lado por ser creyentes. Sufrimos por Cristo cuando en las altas esferas del gobierno no quieren saber absolutamente nada de los evangélicos. Eso es sufrir.
por causa de Cristo, en un mundo adverso. Estamos en medio de un mundo adverso. Y ese mundo adverso no quiere conocer absolutamente nada de Dios. Es ajeno a la vida de Dios porque está sumido en el pecado. Entonces la vida del creyente también está centrada en lo que dice Romanos 8:23. Desde el 22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, cuando le decimos al Señor, Padre, aquí hay un gemir constante por el deseo de ser glorificado en Dios y de estar eternamente contigo. Hay un gemir constante. ¿A qué nos referimos? Que hay una necesidad constante, un deseo muy grande de ser glorificado y estar eternamente con Cristo. ¿Sabes qué pasará en la vida de ese nuevo creyente o de ese creyente que está caminando en santidad, que anhela estar con el Señor? Que se da cuenta de el mundo pecaminoso en el que andamos y dice, ¿cuánto te anhelo ya? ¿Cuánto anhelo estar en las moradas de justicia, en las moradas del cielo contigo ya? Puesto que estamos en un mundo muy corrupto, en un mundo muy difícil, en un mundo donde se acerca una gran persecución. Estimado amigo, anhelemos la presencia de Dios. Que haya un gemir constante en nosotros. Un gemir constante por el deseo de glorificar eternamente a Cristo. Entonces, si te das cuenta, Romanos desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, en esta carta a los romanos, habla acerca de que ahora entendemos, en nuestra vida en Cristo, entendemos nuestra posición que tenemos en Él. Ahora entendemos que nuestros miembros, nuestro cuerpo debe ser presentado al Señor y no al pecado. Ahora entendemos que hay una lucha constante con el pecado que aún mora en nosotros, es decir, dentro de nosotros se genera esa batalla. Ahora entendemos que es necesario tener una vida diaria de andar en el Espíritu, y esto incluye el orar, el leer la Escritura, el estar estudiando la palabra, el venir a la iglesia y regocijarnos y llenarnos de su presencia. Ahora entendemos que debe desarrollarse en nosotros la disposición aún para sufrir por Cristo en medio de un mundo adverso y pecador. Y entendemos o empezamos a vivir un gemir constante por el deseo de ser glorificado y estar eternamente con Cristo. Déjeme orar en esta mañana para finalizar, porque todos nosotros, tanto usted que está al otro lado de la radio y yo, necesitamos que el Señor se glorifique hoy en nuestra vida de una manera tan especial, de una manera tan maravillosa. Padre, te damos gracias. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos que nos ayudes a entender nuestra vida como creyentes, a entender nuestro compromiso, el compromiso que tenemos como creyentes delante de ti. Espíritu Santo, susténtanos, ayúdanos a llevar una vida plena, libre, santa delante de ti. Líbranos de pecados, aún de nuestros errores internos que ni siquiera conocemos. Te lo pedimos hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.